Vamos a ver la segunda partida entre Bobby Fischer y un programa informático. En esta partida, Bobby Fischer dirige las piezas negras. Esta partida se jugó en el año 1977. La computadora abre el juego con E4, Fischer responde C5, la defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6. Tenemos la variante Knightdor de la defensa siciliana, alfil E2, E5, caballo B3, alfil E7, alfil E3, enroque por parte de Bobby Fischer, dama D3, alfil E6, enroque por parte de la computadora, caballo B D7, caballo D5, torre C8, caballo por E7, dama por E7, F3, D5, y aquí viene el primer, no diría un error, pero sí una imprecisión. Aquí el programa informático va a jugar caballo de 2 para defender o para reforzar aquí E4. Stockfish prefiere jugar E por D5. E por D5 y caballo por D5. Vamos a verlo. E por D5, caballo por D5 y torre FC1. Pero tras D5 el programa informático juega caballo de 2, como he dicho antes, una imprecisión. Y aquí viene otra imprecisión de Fischer. Fischer aquí podría haber conseguido una posición ventajosa con la jugada D4. Fischer va a jugar dama B4. Vamos a ver cómo Fischer se puede haber colocado con ventaja. Fíjate, con D4, alfil G5, H6, alfil H4, dama B4, caballo B3, caballo H5. Puedo seguir, pero esta posición sería favorable para las negras. Volvamos a la posición inicial. D5, caballo D2, dama B4, era mejor D4. Y aquí viene ya lo que se puede considerar el primer error serio por parte de la computadora. Claro, que era la computadora del año 1977, no es como Stockfish de hoy en día. Aquí Stockfish recomienda jugar dama B3 y cambiar damas. Greenblade, el programa informático, va a jugar caballo B3 y esto es un error. Vamos a ver lo correcto. Fíjate, lo correcto es dama B3, dama por B3, C por B3, D4, alfil G5, torre C2, torre a B1, H6, alfil D3, rey C6, alfil por F6, G por F6, F4. Puedo seguir, pero las negras tendrían una pequeña ventaja. Volvamos a la posición anterior, dama B4. Hubiera sido mejor dama B3, pero caballo B3 lo que juega la computadora. D por E4, dama D1, caballo D5, se amenaza al alfil. Y aquí viene otro error serio, y yo diría más gordo que el anterior. Aquí el programa Greenblade, el programa informático, juega alfil A7. Quiere conservar este alfil en esta diagonal. Y esto es un error. Un error que deja a las blancas en una posición prácticamente imposible. Lo mejor aquí hubiera sido jugar C3, amenazando a la dama, en lugar de alfil A7. Vamos a ver lo correcto, fíjate. C3, dama E7, alfil C1, E por F3, alfil por F3, caballo 7B6, dama E1, dama C7, alfil E2, alfil D7, H3. Puedo seguir, pero aquí esta variante le indica Stockfish y aquí las negras tendrían ventaja. Volvamos a la posición tras caballo D5, alfil A7, como he dicho antes, un error. Y ahora Fischer juega B6. Quiere encerrar a ese alfil que está en A7. Y de paso se amenaza caballo E3, aprovechando que el alfil de A7 ya no defiende la casilla E3. C3 juega la computadora, se amenaza a la dama, que está en B4, dama E7, F por E4, caballo E3, con un doble a la dama y a la torre, dama D3, caballo por F1, y aquí viene otro error de la computadora. En una situación ya imposible. Aquí alfil por F1 hubiera ofrecido más resistencia, aunque las blancas están al borde del desastre. Las negras tienen una posición totalmente ganadora. Fíjate, esto es lo correcto. Alfil por F1, torre C7, alfil por B6, caballo por B6 y dama por A6.
Se podría seguir, por ejemplo, con torre B8, pero vamos, las negras tienen una posición totalmente ganadora. Volvamos a la posición inicial tras caballo por F1, dama por A6, una jugada a la que Stockfish critica, no le gusta. Caballo E3, juega Fischer, alfil por B6, dama G5, se amenaza mate ahora en G2, G3 por parte de la computadora, torre A8 amenazando a la dama que está en A6, alfil A7 para defenderse, H5, y aquí viene otro error serio, aunque la posición negra ya es totalmente ganadora. Lo mejor aquí según Stockfish es jugar caballo de 2. El programa informático va a jugar dama B7, que esto es un error. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto es jugar caballo D2, caballo C2 amenazando a la torre, caballo F3 amenaza ahora a la dama, dama E7, torre C1, caballo C5 amenazando a la dama de A6, dama B6, torre por A7, B4, caballo A4 amenazando a la dama, dama F2, caballo por C3, torre por C2, caballo por E2, torre por E2 y torre A3. Puedo seguir, pero bueno, fíjate, aquí abajo puedes ver que las negras tienen una torre y un alfil a cambio de un caballo y un peón. Este final está prácticamente ganado para las negras. Así que vamos a la posición inicial tras H5. Dama B7 juega el programa informático. Fischer juega H4 y planea destrozar el enroque de las blancas. Rey F2, H por G3, H por G3, F5, una jugada muy fuerte por parte de Fischer. La idea es jugar F por E4 y dar jaque descubierto con la torre que está en F8. Fíjate también que no se puede capturar el caballo que está en E3 con el alfil debido precisamente a F por E4. Caballo por E3, F por E4, jaque descubierto con la torre que estaría en F8. Y a continuación este alfil que estaría en E3 cae por la dama que está en G5. El rey no puede defender al alfil. Así que E por F5, que por cierto es otro error. Aquí lo más fuerte hubiera sido jugar torre G1, aunque la posición blanca ya es totalmente perdedora. Hubiera seguido F por E4, rey E1, torre F de 8, caballo D4, caballo C2, jaque, caballo por C2, dama C1, jaque, rey F2, torre F8, jaque, rey G2, dama por C2, torre 1. Vamos, las blancas prácticamente no tienen oportunidad de sobrevivir. Vamos a la posición inicial tras F5 y por F5 juega la computadora, torre por F5, jaque, rey E1 y torre a F8 doblando las torres en la columna F. Y aquí había mate en... Bueno, ahora el programa informático comete un error después del cual hay mate en 17 jugadas. Aquí lo que va a jugar es rey de 2. Va a jugar las blancas, el programa informático. Con la jugada dama E4, el programa informático hubiera resistido más. Vamos a ver lo correcto, lo que más resistencia hubiera ofrecido. Fíjate, dama E4, torre F1, jaque, alfil por F1, torre por F1, rey E2, alfil G4, jaque, rey D3, alfil F5, torre por D1, caballo por D1, la dama no va a huir, G4, alfil por E4, jaque, rey por E4, dama por G4, jaque. Bueno, las negras aniquilan a las blancas. Vamos a la posición anterior, torre a F8, rey de 2, caballo C4, jaque doble con la dama y con el caballo, rey C2, dama G6. Fíjate que ahora se planea jugar torre F2, sería jaque descubierto con la dama que está en G6. Aquí en lugar de dama G6, Stockfish cree que es más fuerte la jugada directa torre F2.
torre F2, alfil por F2. Vamos a verlo, fíjate. Rey F2, alfil por F2, torre por F2 y torre H1. Y bueno, las blancas son aniquiladas. No se puede capturar en G3 con la dama porque sigue dama 8. Nos vamos a la posición inicial. Rey C2, dama G6, dama E4, caballo D6, amenazando a la dama que está en E4, y dama C6. Otro error de la computadora, para que veas como las computadoras de antes no eran como las de ahora. Aquí con la jugada dama D3, las blancas resistían un poco más. Pero el programa informático juega dama C6, amenazando a los dos caballos, especialmente al de D6. Torre F2, jaque descubierto con la dama. Rey D1, alfil G4. Y esto aquí sería una imprecisión por parte de Fischer. Fischer podía haber rematado la partida aquí con la jugada torre por E2. Perdón, con la jugada torre por E2 podía haber rematado la partida. Fischer va a jugar alfil G4. Vamos a ver lo correcto. Torre por E2, rey por E2, alfil C4, jaque, dama por C4, caballo por C4, caballo D2, caballo por B2, torre F1, dama G4, jaque, rey E3, dama por G3. Las blancas son barridas del tablero. Nos vamos a la posición inicial tras rey D1. Fíjate que no, si dama por G3 sigue alfil por F2. Alfil G4 juega Fischer. Y aquí viene otro error del programa informático, prácticamente el error decisivo, después del cual hay mate 9. Y ahora Fischer sí es verdad que ve el camino correcto. Aquí no se puede capturar en F2 porque sigue dama D3. De hecho, es lo que precisamente el programa va a cometer ese error. Las blancas deberían haber jugado aquí la jugada dama de 5, jaque. Dama de 5, alfil E6, dama por E6, sacrificando a la dama. Pero bueno, la posición blanca ya sería un desastre. Vamos a ver lo correcto. Bueno, vamos a ver lo que ocurre en la partida. Alfil por F2. Dama D3, continúa Fischer ahora, jaque, y ahora Fischer remata la partida de manera inolvidable. Rey C1, alfil por E2, caballo D2, torre por F2, dama por D7, rey F1, jaque, caballo por F1 y dama D1, jaque, mate. Bueno, hasta aquí ha llegado esta segunda partida entre Bo y Fischer y un programa informático. El único encuentro que hay entre Fischer y un programa informático. Espero que te haya gustado y recuerda que nos vemos en la siguiente partida.